en el rating. Estamos con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, diputado. Bueno, a ver, ¿tú apoyas este impuesto específico a la gente más rica de este 2,5% por única vez, o también tienes algún tipo de duda en esto? A ver, yo soy uno de los firmantes del proyecto, así que claro que apoyo el proyecto. Ahora, estoy absolutamente disponible a que se discuta el mejor mecanismo para lograr el mismo objetivo. Nada está tallado en piedra. Ya. Y el proyecto de reforma constitucional es una forma de habilitar un debate que nosotros constitucionalmente no tenemos permitido, porque si es que presentáramos una ley de reforma tributaria, eso no sería admisible, porque la Constitución dice que solo el gobierno puede presentar una reforma en materia tributaria, y por lo tanto tuvimos que recurrir a una reforma constitucional que es de un quórum más alto, para poder hacer esta discusión, que nosotros creemos que es importante, porque al final, ¿de qué se trata esto? Se trata de quién paga la cuenta de esta crisis. La crisis hasta ahora ha traído costos enormes. Primero, obvio, los costos en vidas humanas, los costos en materia de salud, pero también los costos económicos y sociales que han tenido que vivir las familias. ¿Y quién ha puesto la plata? La plata la han puesto principalmente las y los trabajadores con su fondo de seguro de cesantía, con el fondo solidario del seguro de cesantía, con la reducción de sus salarios cuando han estado congelados sus contratos, con los fondos de sus pensiones, y también todo el gasto público ha sido financiado con el IVA, además de que las pequeñas y medianas empresas han tenido que endeudarse. O sea, al final ha recaído en las familias trabajadoras, ya sean a través de pymes o a través de personas que tenían contrato, el financiamiento de esta crisis. Y nosotros lo que queremos instalar como debate es, bueno, ¿con qué se han puesto las personas que más riqueza han acumulado durante los últimos años? Y ahí el debate de los súper ricos, quizás no se dimensiona quiénes son súper ricos, pero nosotros queremos tratar de hacer un ejercicio diciéndole a las personas, mira, para tener 5 millones de dólares como acumulado de riqueza, un trabajador que gana el sueldo promedio en Chile, sueldo mediano, que son 450.000 pesos, tendría que trabajar más de 700 años sin gastar ni un solo peso, sino solo ahorrando esa plata para llegar a tener 5 millones de dólares. El proyecto aborda a quienes tienen más de 22 millones de dólares, es decir, más de 4 veces eso que te acabo de comentar. Y por lo tanto es gente que realmente tiene muchísimo dinero, y por lo tanto creemos que es de toda justicia que en momentos de crisis esas personas que han acumulado tanta bonanza, más allá de lo que puedan gastar ellos y las 3, 4 generaciones venideras, bueno, que esas personas puedan ponerse con un 2,5% de esa riqueza. Diputado, ¿usted sabe cuánto dinero recaudaría? ¿Tiene identificada la cantidad, el número de personas que efectivamente alcanza a superar esa cifra y que entonces sería grabada? Y el monto, cuando uno... Muchas veces, desde el presidente para abajo, economistas hablan de cifras muy grandes, pero poco entendemos bien qué significan esas cifras grandes. Si nos puede decir el monto que se recaudaría y al mismo tiempo a qué equivaldría para poder entenderlo mejor. A ver, nosotros aquí estamos hablando de que sobre 22 millones de dólares, si es que ese fuese el criterio, hay, según un estudio de economistas de la Universidad de Chile, hay alrededor de 1.600 personas en Chile. Ya las 1.600 personas con mayor riqueza en Chile están por sobre los 22 millones de dólares, y si que uno aplicara un impuesto por sobre ese patrimonio, es decir, que no graben los primeros 22 millones de dólares y graban los que vienen por sobre eso, esto podría generar un ingreso entre 1 y 2 puntos del PIB. Eso, si es que pensamos en el plan que se está discutiendo hoy día mismo, el plan COVID, que involucra 12.000 millones de dólares, podría ser hasta la mitad de ese fondo. Es decir, uno podría decir, mira, la mitad de lo que está costando la crisis en materia de gasto fiscal va a ser proporcionada por las personas que tenían más acumulación de riqueza hasta este año. Y que dicho sea de paso, según las cifras Forbes, que es las únicas que podemos analizar, las riquezas chilenas, las primeras 10 riquezas chilenas han crecido desde marzo hasta ahora. Por lo tanto, han ganado recursos desde que se inició la pandemia, a diferencia de la gran mayoría de los chilenos que han perdido. Diputado Jackson, cuando estamos hablando de este impuesto que sería por única vez, sería específico para personas que tienen sobre los 22 millones de dólares, yo me hacía la pregunta en la mañana, ¿no sería más importante tal vez poner toda esta energía en eliminar o tratar de perseguir la elusión
la evasión, que es una cuestión que nos va a acompañar durante mucho más tiempo que una sola vez y podríamos recaudar mucho más plata? ¿No sería necesario mejor gastar la energía de esta tramitación en esa discusión, en ver cómo mejorar la captación de esta ilusión y evasión, en vez de estar, no sé, apuntando a solo 1.600 personas? Estoy completamente de acuerdo que aunque no sean excluyentes ambas alternativas, si que a mí me tocara ser parte de un gobierno, le sugeriría a ese gobierno que hiciera lo que me estás diciendo tú. Y yo estaría plenamente abierto a que el gobierno, en respuesta a este proyecto en reforma a los súper ricos, dijera, miren, ¿saben qué? No nos gusta este mecanismo, pero vamos a encontrar una fórmula que es distinta, que quizás no sea tan glamurosa como el impuesto a los súper ricos en términos de nombre, pero que va a gravar con mayores impuestos a las personas que mayor riqueza tienen. Si es que el gobierno tiene un mecanismo alternativo que es para reducir aún más la ilusión o las exenciones tributarias, que no son ilusiones porque son legales, dicho sea de paso, bueno, entonces hagamos esa otra alternativa. El problema es que el gobierno mira al techo. El gobierno ha dicho que este debate para ellos no es importante. Ha dicho que no quiere tocar los impuestos, pero extrañamente presentó un proyecto para reactivar la economía que involucra un descuento de impuestos, un anticipo de impuestos por más de 2.000 millones de dólares a las grandes empresas, no a las pequeñas y medianas, porque las pequeñas y medianas tienen depreciación instantánea en la legislación general, pero acá el gobierno le está permitiendo depreciación instantánea a las grandes inversiones, a las grandes empresas, por estos próximos 2 años y medio, y no tiene problema en modificar los impuestos cuando se trata de reducirlos para la reactivación, pero cuando se trata de recaudar para financiar lo que hoy día están financiando trabajadores y trabajadoras o que estamos financiando con deuda pública, que igual la van a pagar con el IVA las personas chilenas de clase media, sectores populares, el gobierno pareciera que esto es prohibido, es como herejía. Entonces, eso es lo que queremos habilitar también. Sí, es que hay una mirada ideológica completamente opuesta. O sea, en Chile nunca es momento de subir los impuestos para los más ricos. O sea, o porque estamos bien, ¿para qué vamos a cambiar? O porque estamos mal y lo que hay que hacer es incentivar. La mirada es esa, flexibilicemos, las condiciones para que los empresarios puedan generar más dinero. Lo extraño es que lo que tú mencionas, las grandes riquezas en Chile han crecido más aún en esta circunstancia y eso mismo no se ha traducido hacia abajo y es un eterno ejercicio ver cómo efectivamente no chorrea proporcionalmente como uno quisiera, digamos. Entonces ahí me parece que hay una ideología que no cambia, hay una manera de mirar del gobierno que no cambia. Y en ese sentido le quería preguntar, diputado, si hay experiencias internacionales similares a esto que estamos conversando en este contexto. Sí, o sea, impuestos al patrimonio han existido. De hecho, en Chile existe un impuesto al patrimonio que a las contribuciones de los hogares son un impuesto al patrimonio. Y hay muchos lugares donde existe impuesto al patrimonio. En general, cuando se hace a los activos más financieros, han tenido, es cierto, menos recaudación de la que se ha esperado porque estamos en un concierto global. Y es cierto que cuando las condiciones en algunos países existen paraísos fiscales o existen beneficios tributarios donde los países se dedican como parte de su industria a la industria bancaria, como Suiza u otros países, lo que dicen es, mira, nuestro negocio es el ámbito bancario, así que vamos a dar todas las facilidades, o Irlanda, etcétera. El tema es que eso es la eterna amenaza de que tú no puedes modificar tus impuestos porque si no va a haber una fuga de capitales. Esa ha sido la eterna amenaza, y que algo de verídico en el límite tiene. La pregunta es si es que un impuesto por una vez de 2,5% a este sector va a generar, por así decirlo, la contrarrespuesta de mover esa fuga, porque la fuga no es gratis, la fuga cuesta mucha plata, mover todos los activos que uno tiene, liquidarlos, enviarlos a otro lugar, armar personas jurídicas, contratar a la gente de otro país, eso tiene un costo gigante, no es tan fácil mover los activos. Y por lo tanto, el que nosotros podamos hacerlo por una vez tiene la virtud de que primero es fácil de fiscalizar porque son pocas personas. Estamos hablando de, insisto, de un universo de menos de 2.000 personas, es fiscalizable. Y en segundo lugar, tiene la virtud de que genera como incentivos contrapuestos para la gente que quiera hacer la fuga de capital. Porque como no es permanente, alguien que está con la decisión de fugar el capital tiene que incurrir en un costo que puede ser incluso mayor a ese 2,5%. Y por lo tanto, genera
la necesidad o al final el contraincentivo a decir, ok, asumo este impuesto, pero me quedo acá con lo que sé hacer, con lo que tengo invertido y no tengo que cambiarme de rubro. Mira, estoy viendo una nota en Ciber Chile que está bien interesante, diputado Jackson, que dice, por ejemplo, que con la evasión del PIB, del impuesto a la renta, es un 5,5% del PIB y el del IVA es 2,1%, y con eso solamente se podría recaudar 9.300 millones de dólares si es que se pudiera evitar ese tema de la evasión y elusión de estos impuestos. ¿Cómo va el apoyo en la Cámara de Diputados a este proyecto, diputado? Es que no hay ningún proyecto en términos de evasión o elusión. En Chile tenemos el que están presentando los súper ricos. Este proyecto se está empezando a discutir en la Comisión de Constitución. Va a tener hoy día un debate en torno a cuáles son los plazos para que sea despachado. Pero yo espero, sinceramente, que el gobierno tome cartas en el asunto. Evidentemente, la mejor solución de esto es que el gobierno presente un proyecto que permita gravar a los sectores de más alto ingreso, el mismo objetivo, con un instrumento que no sea necesariamente una reforma constitucional. Pero si el gobierno toma palco, el gobierno insiste en proteger esos grandes patrimonios como el del propio presidente de la República, nos vamos a ver obligados a tener que seguir tramitando una reforma constitucional. Y bueno, las personas después verán quiénes están defendiendo a las 1.500 personas con mayor patrimonio en Chile. Insisto, esto de cuantificar qué significa tener de patrimonio más de 22 millones de dólares. Estamos hablando de 2.800 años de trabajo de una persona con el sueldo medio en Chile sin gastar un peso. Todo a una cuenta de ahorro. Sí, y sería bueno también ponerlo en perspectiva diciendo que hay algo que el país no ha hecho, que con nuestros niveles promedios de ingreso y de acceso que tiene la mayoría de la ciudadanía, igual el 1% más rico de Chile es más rico que el 1% más rico promedio de Francia, dicho por la Premio Nobel de Economía francesa, o de Estados Unidos. Entonces, hay algo que no hemos hecho y que otros países han hecho que permite que esos ricos, que ya son muy ricos, puedan aportarle más y hacer que los más pobres no sean tan pobres en su propio país, que no existe esa diferencia. Absolutamente de acuerdo, y si me apuras, hay dos factores que son clave en esto. Uno, el ámbito educacional, y creo que Chile ha dado saltos hace un tiempo en materia de expansión de la cobertura en materia de educación superior. Se está avanzando en calidad, se está avanzando en gratuidad, en un montón de cosas, y eso ve los resultados en un mediano plazo, en cómo se traduce en productividad, en cambio de las matrices productivas, y eso debiese de alguna manera ocurrir, ¿ya? Pero es lento, es súper lento eso. Pero el otro, que es muy importante, es la capacidad que tengan los trabajadores y trabajadoras de negociar su salario. Es decir, la participación de los trabajadores en la creación de riqueza antes de los impuestos. La mejor manera de distribuir la riqueza es antes de los impuestos, es a través de sueldos justos. Y por lo tanto, yo diría que por lo menos para tener sueldos justos, uno, hay que aumentar la productividad, y eso es algo importante, pero aún así, si uno mira cómo ha aumentado la productividad y cómo han aumentado los salarios han aumentado mucho menos que la productividad. Por mucho lo tanto, menos que la riqueza, claro. Claro, entonces esa diferencia es pura negociación, es pura capacidad que tienen los trabajadores y trabajadoras de exigir que la riqueza que ellos mismos crean sea compartida también por ellos. Y eso es una falencia que tenemos en Chile, tanto en sindicalización como el déficit educacional, que yo diría se ha ido recuperando en las últimas décadas. Sí, estaba pensando precisamente en eso, en la dificultad y en cómo se destruyeron, ¿no es cierto?, los sindicatos y el mal marketing que tiene, versus lo súper bien organizado que están los gremios empresariales. Y desde ese punto de vista es difícil encontrar voces disonantes. Entonces quiero saber si así como se firmó una carta con no sé cuántos eran, pero muchos millonarios del mundo, entre los que estaban los herederos de Disney y otros más, pidiendo que se generaran mayores impuestos a los más ricos. O sea, aquí estoy, un grupo de 83 millonarios de todo el mundo, la mayoría de Estados Unidos, publicó, esto fue hace ya un mes, una carta en la que demandan a los gobiernos a que le cobren más impuestos a las grandes fortunas. En Chile, ¿hay algún millonario rico que se aleje de la voz gremial representada por los empresarios, por ejemplo, para decir, yo creo que sí,
Yo creo que nos tienen que cobrar más impuestos, o que estoy dispuesto a dar esa conversación. A ver, yo diría que ninguno, si no me equivoco, ningún chileno que sea multimillonario ha firmado esta carta, esa que menciona. Creo que la vez pasada lo revisamos y no había ningún chileno o chilena. Lo que sí se ha escuchado de una manera más tímida, pero hay que reconocerlo, es hace un tiempo, hace pocos días, de hecho la semana pasada, el mismo Andrónico Luksic dijo que estaba disponible a que estas cosas se hicieran, y lo puso en términos de que sea serio y responsable, pero que no había problema con pagar la cuenta si es que se hacía de manera seria y responsable. Claro. Y entonces no entiendo el gobierno por qué no le toma la palabra. Si es que hay una fuente de ingresos para hacerle bien a la población, ¿por qué el gobierno no querría aumentar los programas de reactivación, mejorar los subsidios? O sea, el gobierno finalmente tiene la oportunidad de, en las mayores riquezas del país, hacer mejores políticas. Si es que el gobierno tiene prioridad, no sé, la infancia o lo que sea, tiene la posibilidad de aumentar e inyectar recursos ahí, pero decide no hacerlo. La pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de esa decisión? Incluso cuando los mayores afectados, como podría ser Andrónico Luksic, que es de las riquezas más grandes de Chile, dice estar disponible, si es que fuese genuino ese estar disponible, entonces ¿por qué el gobierno no lo haría? Y eso es una preocupación gigantesca, porque si es que el gobierno está defendiendo incluso como intereses que públicamente los millonarios de Chile dicen no querer defender, entonces lo del gobierno es realmente inexplicable. Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Diputado, hoy día Providencia ha anunciado que sale del confinamiento al desconfinamiento, pero Santiago Centro continúa en esta cuarentena que dicen que es una de las más largas del mundo. Usted representa a ambas comunas en la Cámara. ¿Cómo ha visto la situación de la pandemia y cómo ha afectado a los vecinos de toda la zona que representa usted? Sí, nos ha tocado una realidad bien variopinta, porque en el Distrito 10, que nos toca representar distintas realidades socioeconómicas, pero también en términos de flujo de personas, de las comunas que son con población flotante, como pueden ser Providencia y Santiago, otras comunas que también tienen mucho ámbito comercial, como pueden ser Ñuñoa, incluso Macul, y otras comunas que son más bien residenciales, con algunos cordones industriales, como puede ser San Joaquín o La Granja. Son lugares en los que la pandemia ha pegado de manera distinta y en distintos plazos. Y lo difícil de ir levantando cuarentenas por comuna, o incluso como en algún momento se hizo por mitades de comuna, la verdad es que generó mucha confusión por un lado, pero en segundo lugar desconoce el nivel de traslado que hay de personas entre unas comunas y otras. No es como que la gente haga su vida en una comuna, sobre todo la gente de la periferia. La gente de la periferia va al barrio alto. Entonces, cuando abren una cuarentena en el barrio alto, lo que pasa muchas veces es que la gente empieza a exigir toda la cadena de producción. No sé, la persona que se dedica a los cuidados domésticos, al trabajo de asesoría de casa particular, entonces le empiezan a exigir que vaya al barrio alto porque la persona que estaba en esa casa empieza a trabajar. Y así sucesivamente se da un círculo donde es un poco mentirnos o hacernos trampa en solitario, que sin tener el nivel de trazabilidad que tiene Corea del Sur o que tienen otros países, empecemos a abrir de a poco. Y eso a mí me preocupa, lo quiero decir con sinceridad, porque los niveles que están registrando las comunas cuando se están bajando las cuarentenas son mucho más altos que cuando se activaron las cuarentenas. Y es cierto que va a la baja, y es una buena noticia que vaya a la baja, pero hay todavía debate entre expertos y expertas, y hay mucho escepticismo de que sea el momento para abrir. Todos queremos salir. Yo me encantaría poder ir a darme vueltas en cualquier espacio público, ir a, no sé, a un restaurante o ir a darme una vuelta a la manzana, ir a hacer cualquier cosa, pero la idea de la cuarentena es que nos cuidemos. Y por más que haya un impulso de todas las personas de querer salir, no estoy convencido de que con los argumentos que ha entregado el Ministerio de Salud sea correcta la estrategia que se está optando. Diputado, para terminar, estamos ya a menos de 3 meses para el plebiscito. ¿Cómo se están preparando las condiciones que hay para efectuar campaña? A ver, estamos principalmente tratando de acelerar todas las modificaciones para que haya un plebiscito seguro. Hay ya varias recomendaciones, hay otros países que hay experiencia en votaciones en contexto de pandemia, y creo que tenemos que adecuar todas las normas necesarias para que este plebiscito tenga la mayor convocatoria, para que se haga en la fecha establecida y para que la gente sienta la tranquilidad de que no va a ser un foco de contagio.
todo nuestro esfuerzo debería estar allí, y bueno, en términos más políticos, porque lo anterior es más como en términos democráticos, pero en términos más políticos, creo que desde la oposición tenemos que volver a activar una coordinación entre los distintos comandos por el apruebo y la Convención Constitucional. Tenemos un contexto en el que han pasado muchas cosas, desde obviamente el 18 de octubre, que gatilló este proceso, pero también con la pandemia tenemos un gobierno que no está siendo explícito en su postura, lo que es muy raro, lo que es una anomalía, que un presidente de la República en un contexto plebiscitario no tome partido. Eso demuestra la irrelevancia política, la falta de liderazgo o quizás la cobardía o especulación por parte del presidente Piñera, pero lo cierto es que el gobierno, más allá de indirectamente tener un gabinete del rechazo, lo cierto es que no va a tomar postura. Y si es que uno mira los plebiscitos que hubo por la paz en Colombia, por el Brexit, por todos lados, los jefes de Estado sí tomaban postura. Entonces, acá estamos frente a una anomalía, y eso desde la oposición, quienes creemos en el apruebo y en la Convención Constitucional, debiésemos ser capaces de coordinar, hacer explícito y convocar a la ciudadanía a que participe. Claro, tal vez no sea bueno que el presidente Piñera diga que va por el apruebo. O no, al revés. Podría ser un gran fracaso si dijera que va por el rechazo y pierde. Yo creo que él no se atreve, porque no va a liderar a su sector y porque quiere subirse al carro de la victoria de lo que sea que gane. Yo creo que es cobarde en términos políticos, porque no va a decir que va a votar. El presidente Piñera no va a pronunciarse en esta elección, porque si lo hace por el apruebo, se termina su coalición de gobierno. Si lo hace por el rechazo, va a tener el mayor fracaso que haya tenido un presidente en un plebiscito de esta naturaleza. Entonces el presidente, como especulador que siempre lo ha sido, simplemente no lo va a decir. Y cuando gane el apruebo, va a decir, yo siempre estuve de acuerdo con esto. Claro, de alguna manera lo que hicieron cuando hubo la marcha. No, con el sí y el no, pues porque a la gente le consta que el presidente Piñera votó por el no. También. Exactamente. Siempre lo ha dicho, el presidente Piñera se ha caracterizado por ser un especulador y no goza de la confianza de la población. Entonces es muy explícito, es muy sugerente de su personalidad y de sus rasgos políticos el que él no diga nada. A mí no me extraña en absoluto, porque es parte de su esencia el que él intente especular, en este caso, que no pretenda liderar, porque no lo va a poder lograr. En realidad, más que, sí, por una parte es especular y por el otro la incapacidad de liderar, que es algo que ha cruzado esta conversación en torno a aquellas oportunidades que el gobierno pierde, ya sea con no presentar algún modelo alternativo que vaya en línea con este proyecto de los súper ricos, y por el contrario, y eso ha sido a lo largo de esta pandemia, estar en contra de aquellos proyectos que sí tienen apoyo muy transversal, incluyendo parlamentarios de su sector. Sobre esto último, una pregunta. El gobierno hoy anuncia que va a presentar el proyecto para disminuir el número de parlamentarios. Ajá. ¿Su opinión? Nosotros, estamos desde el Frente Amplio completamente abiertos a cómo debería ser el rol del Poder Legislativo. Es más, tenemos una propuesta que disminuye el número de parlamentarios totales en una cifra importante, y no solo eso, sino que disminuye una Cámara completa. Claro. Nosotros apostamos por el Congreso unicameral. Creemos que en Chile no se justifica una bicameralidad con cámaras revisoras, que es un trabajo redundante, ineficiente y poco representativo, y por lo mismo creemos que ese debate se debía dar en la Convención Constitucional. Ahora, si el gobierno va a acelerar que este debate se dé un mes o 2 meses antes de la Convención Constitucional para tratar de sacar un rédito político y algo así, bueno, presentaremos un proyecto alternativo que lo que haga es eliminar el Senado y tener un Congreso unicameral, lo que reduce mucho más los gastos que el gobierno pretende reducir, que es supuestamente su objetivo primario. Y si es que quieren poner una barrera para la cifra del DEONT, no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema con que haya una corrección al DEONT para que no se dé una situación que genuinamente a la gente le preocupa respecto a la representatividad, pero nunca volver al binominal, que es algo que claro, diputado, lo que pasa es que, para ser más concreto y específico, lo que plantea el proyecto no es disminuir y discutamos cómo se va a disminuir y en una de esas eliminamos una cámara. Es con ambas cámaras disminuir cantidad de parlamentarios. ¿En qué se traduce eso, según usted? Bueno, se traduce en que nosotros tendremos que poner un proyecto alternativo, porque tratar de cumplir la expectativa ciudadana de que haya mejor representación y de que haya un mejor uso de los recursos públicos, ¿ya? Que es algo que nosotros hemos perseguido hace tiempo, con la eficiencia del gasto, con la reducción de la dieta, no
sigue solo reduciendo los números de diputados y manteniendo las dos cámaras. La pregunta, entonces, debiese ser, si es que se va a abrir ese debate por esas razones, abrámoslo completo. Y si es que se quiere hacer antes de una convención constitucional que por mandato va a tener que discutir precisamente desde una hoja en blanco cuál es el rol del legislativo, y por lo tanto que lo más probable, que me preguntan a mí, es que no vayan a haber los 2/3 para tener bicameralidad con ¿cómo se llama?, con réplica de funciones, en el fondo con las funciones legislativas de cámaras revisoras. Entonces, ¿para qué vamos a gastar, el tiempo y los recursos en discutirlo ahora, cuando igual van a estar los recursos y el tiempo para discutirlo en un año más? Antes de las elecciones, de hecho, ¿ya? Y por lo tanto, yo esperaría que el gobierno en esto pudiera tener un debate razonable. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que cambiar la forma en cómo funciona el legislativo, pero a mí al menos me gustaría que fuese un Congreso unicameral. Muy bien, pues el diputado Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio USACH. Un abrazo grande, Giorgio, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes dos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Bueno, interesante lo que dijo el presidente Piñera, quiere subirse al carro del que gane, dice, eso es cobarde políticamente, son algunas de las frases que nos